Hola a todos. Como ya sabéis, la intención era realizar algunas presentaciones, algunos vídeos para explicar al menos o que quedara totalmente claro, lo más claro posible, el tema, ¿no? El último tema en el que estábamos explicando, que es la Guerra Civil Española. Como hay uno de los dos grupos que aún nos faltaba explicar lo que sería la parte final de la Guerra Civil Española y que evidentemente entrará en el examen, en nuestro siguiente examen que tendremos después de las vacaciones, pues es lo que voy a hacer, ¿no? Yo lo que pasa es que lo voy a partir desde un cierto punto, ¿no? de la Guerra Civil, ¿no? Nosotros estábamos porque sabéis que la Guerra Civil Española tiene diferentes fases, ¿no? Yo trataré en otros vídeos probablemente de explicar algunas de esas fases o algunos aspectos que considero que a lo mejor no han quedado del todo claros, y para tratar de resolver las dudas posibles pues volveré a realizar alguna presentación más para tratar de pues bueno, eso, ¿no? Resolver dudas, etcétera. Entonces, yo lo voy a partir desde esta presentación, ¿no? Que es justo cuando se inicia el gobierno de Francisco Largo Caballero, entre septiembre del 36 y mayo del 37, ¿vale? Eh, y bueno, simplemente no voy a ir haciendo referencia a todo, ¿eh? Simplemente voy a ir nombrando o explicando ciertos aspectos que considero que son pues como muy relevantes, ¿no? Entonces, este gobierno de Francisco Largo Caballero va a tener, pues bueno, va a tener una serie de objetivos principales. Su intención, ¿no? La intención de este socialista, Francisco Largo Caballero, acordaros que había sido el líder de la UGT, y su intención principal la tenéis abajo, ¿no? En el último guión, en el último de los 3 guiones, que es de alguna forma el proyecto, ¿no? El proyecto de este nuevo gobierno socialista inmerso dentro, evidentemente, de la Guerra Civil Española. Tenéis que acordaros, es algo como muy, muy, muy relevante saber o comprender que la Guerra Civil Española, desde el punto de vista del bando republicano, acordaros que el bando republicano, o que bueno, que hubo elecciones, ¿no? Desde 1936, en 1936 hay unas elecciones, esas elecciones vencen una conjunción, ¿no? O una alianza, una coalición entre diferentes grupos, entre republicanos, socialistas y comunistas, y forman un gobierno, ¿no? Lo que pasa es que los dos primeros gobiernos dentro del Frente Popular que llamamos a toda esta etapa del 36 al 39, de 1936 al 39, la conocemos como el gobierno del Frente Popular. Ese Frente Popular es el que hace frente, por decirlo de alguna manera, a los sublevados, puesto que en el mismo año 1936 se produce el golpe de Estado. Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que hay dentro de ese Frente Popular, y esto es la parte que a lo mejor era un pelín más compleja y que vimos en clase, es que dentro del propio Frente Popular, del gobierno del Frente Popular, hay diferentes gobiernos a lo largo del 36 al 39, ¿vale? O al menos diferentes protagonistas o jefes de gobierno, ¿vale? En un primer momento, como sabéis, está Casares Quiroga, después está José Giral, que ambos son republicanos, y en tercer lugar estará Francisco Largo Caballero, que es el que estamos ahora mismo comentando, ¿vale? Entonces, el proyecto de Francisco Largo Caballero era, entre otras cosas, por un lado, pues crear una unión, ¿no? Había que, según él, ¿no? O según este gobierno, había que generar una unión antifascista. Evidentemente, una unión antifascista significa una unión de todos esos grupos defensores de la República en contra de los sublevados, ¿no? Que de alguna forma representaban o defendían el fascismo en este caso, ¿vale? Además, el gobierno de Francisco Largo Caballero también lo que pretendía era pues eliminar las juntas y los comités que se habían creado, puesto que tenéis que saber que desde el inicio de la guerra, pues, o desde el inicio del golpe de Estado, se habían ido formando toda una serie de grupos, juntas, comités, asambleas, organizaciones defensoras de la República con sus propias, de alguna forma, decisiones, ¿no? Eran independientes, se autogestionaban, que podríamos decir. Lo que pasa es que esto, claro, para que no hubiera una gestión diferente en cada una de las zonas defendidas por el bando republicano, lo que se pretende dentro del gobierno de Francisco Largo Caballero es que haya, pues eliminar esas juntas y esos comités y que haya un mando único de alguna forma, ¿no? O una jerarquía o el establecimiento de un gobierno central que decidiera
por todas esas decisiones que se iban a ir tomando en el transcurso de la guerra. Bien, en último lugar también se pretendía, dirigir la guerra militarizando las milicias, ¿no? Y creando un ejército popular. Esto lo que significa es que justamente para evitar, ¿no? Para evitar que en esas milicias se cometieran más que se cometieran, que se estableciera, ¿no? la autogestión, que decidieran por sí mismos, pues evidentemente lo que se pretende aquí es crear un ejército popular con un mando único también, con un general al frente del ejército, etcétera. Por supuesto, esto va a contar con la oposición de los anarquistas. Los anarquistas no van a defender la creación de ese ejército popular. Bien. Como sabéis, claro, en el transcurso de la guerra, desde el 36, 37, 38 en adelante, se van a ir produciendo una serie de derrotas militares por parte del bando republicano. Y, perdón. Y esas derrotas militares, van a traer consigo pues un enfrentamiento dentro de las fuerzas republicanas. Es imprescindible saberse o comprender que dentro de los defensores a la República no hay un grupo homogéneo, no hay un solo grupo, ¿vale? Dentro de los defensores de la República hay un conjunto de grupos, ¿vale? ¿Qué conjunto de grupos hay? Hay republicanos, hay comunistas, hay socialistas, hay anarquistas, y cada uno de esos grupos tenía, evidentemente, una ideología y unas diferencias políticas e ideológicas claras. No piensan todos lo mismo, ¿vale? Hay unas diferencias claras y, por tanto, eso va a traer consigo un enfrentamiento. ¿Por qué se produce ese enfrentamiento? Lo tenéis en el primer guión de esta diapositiva que estamos reflejando ahora, ¿eh? Por un lado, ese enfrentamiento se produce por cómo se tiene que afrontar el proceso revolucionario. Sabéis que no solo, los republicanos o dentro del bando republicano no solo hay un intento de resistir a la guerra, ¿no? De resistir a los sublevados, sino también, o de defenderse de los sublevados, sino también dentro del bando republicano hay un intento de cómo se debe afrontar la revolución. ¿Por qué la revolución? Porque dentro del bando republicano hay un conjunto de grupos que pretendían llevar a cabo una revolución social, como pueden ser, por ejemplo, los anarquistas, ¿vale? Los anarquistas pretendían llevar a cabo un movimiento revolucionario, ¿vale? Acabar con el Estado, de alguna forma, ¿vale? El Estado burgués, el capitalismo, la colectividad. Pretendían conseguir la colectivización de tierras, etc. Por tanto, claro, va a haber un enfrentamiento de cómo se debe de afrontar eso. Por un lado, cómo afrontamos el proceso revolucionario, cómo afrontamos la guerra. Y este enfrentamiento, respecto a esas dos cuestiones, divide al bando republicano. ¿Y cómo divide esas dos cuestiones el bando republicano? Pues las divide, por un lado, en dos grandes grupos, podríamos decir, que son los que tenéis en el cuadro, ¿no? Por un lado, los republicanos, los comunistas y parte de los socialistas, ¿vale? Que ahora veremos. Y por otro lado, los anarquistas y el partido que vimos, ¿no? Que era el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que para no tratar de liarnos mucho, simplemente el POUM lo podéis enmarcar dentro de posiciones, evidentemente son marxistas, ¿vale? Son socialistas también. Lo que pasa es que el POUM fue poco a poco en el transcurso de la guerra acercándose a posiciones anarquistas de la CNT, ¿vale? De la CNT. Bien, entonces, el primer grupo, el grupo de los republicanos, los comunistas y los socialistas. Este grupo, por lo general, pues bueno, lo que tenéis aquí, ¿no? Eran partidarios de poner orden en la retaguardia, que eso es lo que pretende de alguna forma Francisco Largo Caballero. De ahí que estéis viendo al final de este cuadro, ¿no? Que crear un ejército popular. Este grupo pretendía crear un ejército popular, ¿vale? Y que las milicias quedaran pues más como con una jerarquía, militarizadas, ¿vale? Que se conoce con ese nombre. Además, claro, también pretendían controlar las colectivizaciones. Tenéis que entender que en esas diferentes zonas defendidas o controladas por el bando republicano, en algunas de esas zonas dominaban los anarquistas. Y los anarquistas pues establecieron un régimen de autogestión, por ejemplo, y empezaron a colectivizar ciertas tierras, eliminando de allí, evidentemente, a los empresarios que hubiera, a los grandes terratenientes, etcétera, etcétera, ¿no?
En cambio, este gran grupo de republicanos, comunistas y socialistas, pues bueno, lo que pretenden es controlar esas colectivizaciones, que el Estado de alguna forma, el Estado republicano en este caso, o el gobierno republicano controlara la forma, la gestión de esas colectivizaciones. En cambio tenemos, por otro lado, el otro gran grupo, que se van a enfrentar ambos, ¿vale? El otro gran grupo serían los anarquistas y el POUM. Estos, su principal objetivo no es tanto que también evidentemente defenderse, ganar la guerra, evidentemente era uno de sus objetivos, pero también un principal objetivo que tenían era llevar a cabo esa transformación revolucionaria. Estos pretenden que exista una revolución en el país, una revolución social, ¿vale? Y bueno, evidentemente estos defienden, ¿no?, la movilización popular contra el fascismo, y por eso, de alguna forma, y pretenden, dentro de este sentido, pues habría que hacer referencia a la defensa de las colectivizaciones, que esas colectivizaciones no tienen que estar controladas por el Estado, sino que se tienen que controlar desde un punto de vista de la autogestión de las diferentes asambleas, de los diferentes grupos, de diferentes regiones. Y por último, pues evidentemente están en contra de la creación de un ejército popular. Ellos lo que pretenden es integrar, o sea, que se produjera el mantenimiento de las milicias, evidentemente, sin su integración en un ejército popular. Bien. Claro, estos dos grupos que estáis viendo aquí, finalmente se van a enfrentar de forma violenta, ¿eh? Tanto republicanos, comunistas y algunos socialistas, sobre todo los republicanos y los comunistas, contra anarquistas y el POUM, se van a enfrentar en un hecho que se conoció, en un acontecimiento que se conoció en Barcelona como los Hechos de Mayo. En los Hechos de Mayo se produjo un enfrentamiento violento, muy violento, entre estos dos grupos, que se saldó con la victoria de los comunistas y de los republicanos, y que finalmente acabará con el gobierno de Francisco Largo Caballero y se formará un nuevo gobierno, que es el que aún nos falta por comentar, ¿vale? Que es el de Juan Negrín. Bien. Vale, entonces aquí habríamos llegado a algunas de las fases de la República, ¿no? De la República, de la Guerra Civil, y en este caso, pues nada, vamos a hacer referencia aquí a la batalla o a la campaña de Aragón y algunos aspectos de la guerra en esta etapa. Bien, entonces aquí simplemente lo que vosotros tenéis que tener en cuenta es que con esa intención que tenía el gobierno de Largo Caballero, que era, pues evidentemente, crear, ¿no?, militarizar a las milicias, pues bueno, ahí veis, ¿no?, que se colocó a un general al mando, ¿no?, de las milicias y las brigadas internacionales, que es Vicente Rojo, ¿no?, que en un primer momento va a ser uno de los defensores de Madrid, ¿vale? Entonces, en un primer momento aquí, la batalla de Teruel, pues bueno, parece ser que los republicanos en un primer momento ocupan la ciudad, pero finalmente los sublevados van a acabar conquistando esta zona de Teruel, ¿no? Aquí lo más relevante, claro, aquí lo que va a venir va a ser evidentemente una de las principales batallas de la guerra. Perdón, un momento. Claro, aquí va a venir una de las principales batallas de la guerra, ¿no? Que es el frente, la batalla del Ebro. De alguna forma es una iniciativa, es una ofensiva que llevan a cabo los... no sé si aquí está el mapa, no, en este caso el mapa está más adelante, ¿vale? Lo tenéis aquí, en esta zona, ¿vale? En este mapa, si veis aquí esta zona que os estoy marcando, esta va a ser el intento, ahí la batalla de Teruel, que finalmente, como veis, se hace con el control del bando sublevado, pero posteriormente lo que se produce es un intento del bando republicano, ¿vale?, de llevar a cabo, pues bueno, el intento de recuperar toda esta zona, ¿no? Que evidentemente, como no conocéis, ¿no?, toda esta zona de por aquí, pues la zona del Ebro. Y aquí lo que se va a producir, pues evidentemente es un enfrentamiento militar, que es el enfrentamiento más sangriento de la guerra, en el que se produjeron más bajas, y que bueno, que evidentemente se saldará con la derrota, ¿no?, con la derrota del bando republicano, y que será probablemente el fin, de alguna forma, ¿no?, el fin de las esperanzas republicanas de ganar la guerra. Bien.
Claro, en este sentido aquí, es imprescindible, ¿eh? Lo digo porque lo pone en el segundo guión, ¿no? Y os pone por ahí, ¿no? Pese a esos esfuerzos, ¿no?, de los republicanos y a conseguir superar la línea del Ebro, pues bueno, la ofensiva acaba siendo un fracaso, un gran fracaso, ¿no? Y siempre tenéis que acordaros de poner los porqués, ¿no? De justificar aquellos acontecimientos que vais explicando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué acaba siendo derrotado en este caso esta ofensiva republicana en la batalla del Ebro? Pues hay una primera parte que creo que es bastante sencilla, que sería simplemente que es continua durante toda la guerra. Evidentemente, los apoyos que recibió el bando franquista desde el punto de vista de la aviación alemana y de los italianos, ¿no?, y de la Italia fascista, pues fue fundamental. Es que el apoyo que recibe el bando sublevado de Alemania y de Italia va a ser fundamental para que vayan ganando diferentes batallas y para que, evidentemente, acaben ganando la guerra, ¿no? En segundo lugar, el contraataque de los sublevados, ¿no?, hizo replegar a las tropas republicanas, evidentemente, es decir, esta, de alguna forma, el avance de los sublevados, pues va a hacer que los republicanos tengan que replegarse hacia posiciones, pues bueno, del este del país, ¿no? Y por último, el ejército franquista pues va a avanzar ocupando toda esa zona que estábamos comentando, ¿no? Toda esa zona del Ebro hasta su desembocadura, ¿no? Que va a ser el sur de Tarragona, ¿vale? Y esto lo que provocará, esto lo que va a provocar, está aquí, ¿vale? Está en esta imagen, ¿veis? Si vosotros veis en la imagen del mapa que estábamos viendo anteriormente, esta zona aún no estaba ocupada por los sublevados y ahora ya sí, ¿no? Tras la batalla del Ebro, finalmente acaban ocupando toda esta zona. Y esto lo que trae consigo es la división territorial, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, que queden en declive, en un claro declive, el bando republicano, porque queda ahí aislada la zona de Cataluña, ¿no? Parte de Cataluña, con la última zona que aún le queda al gobierno republicano, que es parte de Castilla-La Mancha, el sur de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, Madrid todavía, ¿vale? Entonces, en este sentido, esa batalla del Ebro pues había sido o fue fundamental, ¿no? Voy a volver, si me deja, aquí para acabar con lo que estábamos diciendo, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, pues claro, el avance de las tropas franquistas después de esa batalla del Ebro va a ser imparable ya, ¿vale? Es decir, ya aquí prácticamente los republicanos están vencidos, ¿vale? Entonces, simplemente aquí lo que tenéis que tener en cuenta es que varios aspectos. Por un lado, hay un primer momento que el gobierno republicano se va a exiliar a Francia, justamente después de estos acontecimientos que hemos explicado. Lo que pasa es que después Juan Negrín, que en este momento había sido el principal dirigente, ¿no?, el jefe de gobierno, había sido Juan Negrín, que, como sabéis, he comentado anteriormente, aunque lo volveré a repetir en algún otro vídeo. Juan Negrín es el último de los gobiernos dentro del Frente Popular. Este también es un socialista. Y llega tras el gobierno de Francisco Largo Caballero por ese proceso y ese acontecimiento que antes os he comentado de los hechos de mayo en Barcelona, ¿vale? En cualquier caso lo explicaré en el siguiente vídeo. Bien, pues bueno, aquí simplemente es la parte final del proceso. Aquí Juan Negrín lo que va a intentar, y es bastante conocido y se tiene que saber, lo tenemos que estudiar, esto de los 13 puntos del gobierno de Juan Negrín. Los 13 puntos del gobierno de Juan Negrín es ya parte de la parte final de la guerra. Y lo que pretende en este sentido Juan Negrín es llegar de alguna forma a una especie de acuerdo, una especie de salida negociada de la guerra, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, pues bueno, el bando franquista, como estáis viendo aquí, ¿no?, pues no va a aceptar ninguna negociación con el bando republicano. Los objetivos o las propuestas que establecía Juan Negrín en estos 13 puntos eran, entre otras cosas, el cese de la lucha armada, por un lado el cese de la lucha armada. Acordaros que el cese de la lucha armada no es
que pretendiera acabar con la guerra. Y evidentemente cuando Juan Negrín compruebe que el bando franquista no va a aceptar ningún pacto o ninguna salida negociada de la guerra, pues evidentemente Juan Negrín lo que va a estar es del lado, ¿no?, tanto de los socialistas como los comunistas, y pretenderán pues bueno, tratar de alargar todo lo posible el conflicto. Pero en estos 13 puntos lo que se pretendía de alguna manera era eso, ¿no? A ver si era posible, como veis en el segundo punto, bueno, por la permanencia de la República, abrir un proceso democrático de elecciones y evidentemente con eso acabar, ¿no? Acabar con la guerra por ambos bandos. Lo que pasa es que esto evidentemente no se llegó a producir, puesto que el bando franquista y en especial evidentemente el líder, ¿no?, Franco, no aceptó en ningún momento ningún tipo de negociación, ¿no? Solamente estableció o pretendía la rendición final de los republicanos o del bando republicano. Bien, estamos aquí con el final de la guerra ya. El final de la guerra, vale, como que no quedan muchas presentaciones o diapositivas, la voy a acabar, ¿vale? El final de la guerra vosotros tenéis que tener en cuenta que llega desde febrero del 39, ya después de esa batalla del Ebro, solo mantiene el bando republicano Madrid, parte de la Mancha, el Mediterráneo, ¿no?, vale, con Valencia y Almería. Y bueno, como os he comentado, Juan Negrín, que el bando republicano, parte del gobierno, se había exiliado a Francia, regresa, ¿no?, regresa desde el exilio y trata de llevar a cabo, pues bueno, una reorganización de este ejército, ¿no?, del ejército republicano. Los republicanos, en este sentido, pues se van a dividir, ¿no? Se van a dividir y se van a enfrentar entre ellos, de alguna forma, entre aquellos que pretenden continuar la guerra, que son, pues por un lado Negrín, los comunistas, ¿no? Que claro, ¿por qué pretenden continuar con la guerra y alargar el conflicto Negrín los comunistas? Sobre todo los comunistas. ¿Por qué? Pues principalmente porque consideraban que, claro, la Segunda Guerra Mundial estaba al caer. Daros cuenta que estamos en 1939. En 1939 Hitler invade Polonia, ¿vale? Por tanto, consideraban que si se alargaba el proceso de la guerra civil, probablemente ya sí que recibiría el bando republicano la ayuda de las potencias europeas democráticas, ¿no? Francia, Gran Bretaña, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente se van a producir una serie de hechos que esto no llegará a producirse, ¿no? Por tanto, por un lado, hay una parte del bando republicano que quiere continuar la guerra, que no quiere ningún tipo de rendición y que quiere alargar el conflicto de alguna forma, y por otro lado están los que quieren el fin del conflicto armado. Y aquí se van a producir, sobre todo lo que tenéis que conocer vosotros es este hecho de aquí, que es un hecho final, ¿no?, que acaba de alguna forma, o que va a acabar con el gobierno de Madrid, o que va a acabar con la ocupación de Madrid, y por la victoria final del bando sublevado, ¿no?, y de Franco. Que es que claro, dentro de del mismo bando republicano, en 1939, se produce una especie de complot, una sublevación interna, ¿vale?, de el coronel que estaba, el coronel republicano, ¿no?, que estaba al mando o que dirigía, en este caso, la defensa de Madrid, ¿no?, de Segismundo Casado. Segismundo Casado va a llevar a cabo una sublevación en Madrid que va a provocar de alguna forma un conflicto interno dentro de esta región, ¿no?, y la entrada final de los franquistas en la ciudad, ¿no? Aquí, como tenéis, pues Casado había entrado en contacto con el servicio de espionaje franquista, por esto decimos, ¿no?, que es una especie de complot, ¿no?, que se produce, también lo podríamos llamar, como un propio golpe de estado dentro, interno, dentro de la República, ¿vale?, en este caso en Madrid. Claro, entonces, ¿qué se pretendía? Pues lo que se pretendía con esto era entregar la ciudad de Madrid, terminar con la guerra mediante una negociación con Franco, ¿no? Y claro, lo que pasa es que y pensaban, ¿no?, este Casado y algunos otros personajes, protagonistas políticos del periodo de esta época, lo que pretendían de alguna forma es que, o pensaban que de alguna manera que esa rendición, ese pacto les llevaría a que pues bueno, no tendrían represalias contra ellos, ¿no?, los franquistas, pero esto evidentemente no iba a ser así, ¿no? Franco solo aceptaba una rendición sin condiciones y lo que va a obligar es a entregar las armas, por supuesto, y el 28 de marzo pues finalmente ya las tropas franquistas entran en Madrid,
Aquí es 28 de marzo del 1939, por supuesto, ¿eh? Entonces, ya con la entrada de Madrid, ya sí que se produce finalmente la ocupación de diferentes territorios del este del país, como puedan ser Albacete, Alicante y Valencia, que son las últimas ciudades que caen del lado del bando sublevado, ¿no? Y aquí ya, pues evidentemente, se produce la victoria final de los franquistas en 1939. Vosotros que es esta última diapositiva, ¿vale? Es decir, ahí como veis, pues Madrid cae finalmente por parte del bando sublevado, perdón, y ya poco a poco pues van llevando a cabo, daros cuenta que ya no le queda prácticamente territorio al bando republicano y se tiene que ir de alguna forma desplazando hasta la ciudad de Alicante y Valencia, que finalmente pues serán ocupadas también por los sublevados. Aquí es muy importante que vosotros tengáis en cuenta que el final de la guerra, al fin y al cabo, una de las formas más sencillas de poder explicar esta parte final, por si se os hace un poco complejo, es que el bando republicano tiene en su etapa final, desde después, digamos, podríamos decir de después de 1938, con la caída, sobre todo con la caída de la batalla del Ebro, lo que hay es un conflicto interno dentro de las posiciones del bando republicano, sobre todo entre comunistas, anarquistas, entre comunistas y anarquistas, podríamos decirlo, por simplificarlo aún más, ¿vale? Que es este cuadro que hemos comentado aquí. Estas dos posiciones que hemos dicho aquí y este enfrentamiento que se produce aquí entre comunistas por un lado y anarquistas por otro, es un enfrentamiento violento en muchas ocasiones que va a llevar a la división interna. Y esa división interna evidentemente hace que los sublevados, que evidentemente ahí no hay división interna ninguna, hay una movilización única, hay un partido único y un mandato único, y por tanto esto va a llevar evidentemente a que se produzca la derrota final en la guerra por parte de los defensores de la República, ¿vale? Entonces, hasta aquí, bueno, las últimas imágenes que tenéis de la presentación serían, bueno, las víctimas, ¿no? Evidentemente aquí habría que hacer referencia. Yo esto sí puedo, realizaré algún otro vídeo haciendo referencia a las consecuencias de la guerra civil, que son trascendentales también. Pero bueno, aquí habría que hacer referencia, por supuesto, a esto, ¿no? Tenéis en el cuadro ejemplificado una serie de víctimas del bando republicano, ¿no? Víctimas republicanas y víctimas sublevadas. Como podéis comprobar, los muertos, por ejemplo, por penalidades, ¿no? Por penalidades, pues son muchísimos mayores los de las víctimas republicanas. Sobre todo, daros cuenta que de la guerra y la posguerra el total de víctimas republicanas asciende a casi 450.000, 440.000 personas, ¿vale? Por tanto, y por ejemplo también en el exilio, ¿no? No hay exiliados, claro, de parte de los sublevados finalmente no va a haber exiliados porque ganan la guerra, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues bueno, la guerra va a provocar, o el fin de la guerra va a provocar un desastre humano que es muy, muy, muy relevante y que, bueno, será lo que será aquí ya explicable desde el punto de vista del final de la guerra y de la entrada del nuevo gobierno, de la nueva etapa que será la dictadura franquista, ¿vale? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo, en un siguiente vídeo haré referencia a dudas que hayan podido surgir o aclaraciones al respecto de toda la guerra civil, ¿vale? En ese caso sí que será ya a toda la guerra civil. Bien, un saludo a todos y hasta pronto.